Queridos amigos, mis queridos hermanos, qué bueno es volvernos a encontrar a través de a través de este medio tan importante, a través de las plataformas, a través de las diversas formas en que Dios le ha placido hacer posible que su palabra corra y se extienda. Me siento verdaderamente gozoso, feliz de poder compartir esto que a continuación le doy como título: la verdad de lo que yo creía. Lo repito, la verdad de lo que yo creía. Hay muchas cosas que nosotros aprendemos en la iglesia, cuando vamos a los servicios, en el roce con los hermanos, escuchando las predicaciones, las enseñanzas. Y pasan los años y uno aprende cosas y uno las guarda. Luego se va dando cuenta de que no es así o de que no era así. Pero es bueno ir corrigiendo e ir guardando y a ir separando, porque nosotros vamos aprendiendo las cosas y luego las vamos como que guardando en departamentos para que luego esté la doctrina bien organizada. Y cuando se nos pida razón de nuestra fe, entonces podamos sacar lo que tenemos, pero concatenadamente, ordenadamente y sobre todo basados en la verdad. Por eso es que me motivé a compartir con ustedes algunas cosas que se daban por entendidas y luego nos encontramos que no era así tal cual como nos lo habían enseñado. Yo he cometido muchísimos errores. A veces decimos cosas y luego luego pido disculpas pues para el siguiente programa, porque en la velocidad de querer llevar la enseñanza y en el ganar tiempo decimos cosas que son inconvenientes y otras que son de que por inexperiencia y por no indagar, nos conseguimos posteriormente, pasado el tiempo, pueden ser meses o años, donde nos conseguimos con cosas que, ay, y pensar que yo creía así. Y estábamos en un error. Es por esto que tengo por acá 10 puntos, 10 comentarios, que pueden ser sencillamente palabras o expresiones o conceptos que nosotros teníamos y lo manejábamos y los dábamos por cierto. Y resulta que no es así. Y que si yo los traigo en este momento, es precisamente como para que podamos meditar al respecto. Posiblemente usted la sepa o a lo mejor no lo sepa. En Juan 5:39, un verso que es muy famoso, el Señor dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto aparece en Juan 5:39, pero como Juan no especifica a quién se lo estaba diciendo, eh, empatando todo lo que tenemos por información, creemos que esto se lo pudo decir a los escribas, especialmente a los escribas, al cuerpo religioso, pero especialmente a los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas decían en su tiempo, que debido a que ellos eran los que traducían las escrituras, que llevaban del hebreo, la traducían a otras lenguas, especialmente en el griego, que como ellos eran los que tomaban notas y llevaban todo lo que correspondía a los comentarios que se hacían de algunos eruditos de las antiguas escrituras, tenían comentarios, entonces ellos por ser los escribas y por ser las personas que se encargaban de traducir y de escribir y de asentar, ya ellos tenían la vida eterna asegurada. Entonces el Señor le dice: no, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
entre otras razones, les diría el Señor por esto, y entre otras razones, por las que en la mayoría de las razones estaba el hecho de que, aun cuando él estaba presente, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, ellos no le recibieron como tal. Aunque el pueblo de Israel, muchos de ellos, esperaban al Mesías, que en griego es el Cristo, ellos estaban esperando al Mesías. Pero vino el Mesías y no le recibieron. Ahora, no por esperarlo, ellos eran salvos, sino por creer en el Mesías, por creer en ese que se apersonó, que el verbo se hizo hombre, habitó entre ellos, les trajo la palabra, se las vivió, les enseñó, murió, resucitó y todavía así no creyeron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, ¿por qué digo todas estas cosas? Porque hay que escudriñar permanentemente. Y cuando dice escudriñar, no dice leer. Leer es parte de lo que es el escudriñar. Escudriñar es buscar, profundizar, indagar, ser muy diligente en como que escarbando en las escrituras, en la búsqueda, nosotros obtengamos la verdad de las cosas. Y digo esto en función de que el título de la verdad de lo que yo creía es porque muchas veces nos meten un strike, hablando en términos beisbolísticos, por ejemplo, con 10 puntos que yo escogí para compartirlos con usted y los tengo escritos acá. A ver, todos debemos colaborar para la edificación de la iglesia, todos debemos colaborar. Cuando yo traigo puntos como este, no es porque yo le estoy diciendo a usted que yo sé mucho de Biblia, no, no. Mi carga es compartir con ustedes lo que entiendo. Y si Dios me está aperturando, me está dando tribuna, yo debo entender que es Dios quien está detrás de todo eso. Recuerde que la gracia precede a la fe. Entonces Dios está pendiente de todo. Y posiblemente usted, mi querido amigo, mi querida amiga, que está escuchando, la gracia de Dios está en el hecho de que yo esté hablando acá, esté hablando acerca de estos puntos, y usted dice usted que coincidencialmente está escuchando, ¿no? Si está escuchando, está viendo, está prestando la debida atención, es porque Dios quiere que usted escuche, entienda lo que estamos hablando. Porque esto le va a ayudar a tomar una decisión o por lo menos a entender algunas cosas que debe entender. En todo caso, nosotros que tenemos la carga de predicar el evangelio, de anunciar las virtudes de aquel quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, lo hacemos sencillamente haciéndonos eco de lo que el Señor quería y quiere permanentemente, la edificación de la iglesia. En otras oportunidades he hablado acerca de la semiología. Esto es de los estudios de los signos de la vida social. Inclusive la semiología se utiliza en medicina en cuanto a los signos, los síntomas de las enfermedades y todas estas cosas. Pero para los efectos de las relaciones sociales, también se le llama la semiología, se le llama semiótica. Y no es que voy a darle en este momento clases de lingüística, porque usted tendría que buscar a personas más autorizadas, como por ejemplo a Ferdinand de Saussure, aquel suizo que ha sido ha tenido mucha autoridad y mucho que ver con la semiótica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero yo quiero citarle que dentro de la semiología, que trata sobre el estudio de los signos, que habla acerca de la vida social, la semiología se divide en tres partes, y eso lo quiero decir rapidito. La sintaxis, la semántica y la pragmática. La sintaxis trata sobre los accidentes gramaticales. Cuando nosotros estamos escudriñando, tomamos en consideración o debemos tomar en consideración lo que es la gramática, los idiomas y todas estas cosas. Y allí vemos el orden, las frases, la formación de las oraciones, que si el sustantivo, el verbo, el número, todas estas cosas. Lo que tenga que ver con los accidentes gramaticales, estamos hablando de la sintaxis.
Pero si hablamos de la pragmática, estamos hablando pues de lo que es un emisor, de lo que es un receptor del mensaje. Pero en este punto que quiero tratarles tiene que ver básicamente con la semántica. Pues la semántica, que tiene mucha ayuda de la etimología, que es el origen de las cosas, el origen de las palabras, su progreso, las costumbres, la idiosincrasia, la cultura, la evolución, el significado de las palabras, que si son denotativas o connotativas, en donde hay que considerar muchas cosas. ¿Cómo pensamos en Occidente? La forma en que nosotros pensamos en el occidente de la Tierra es muy diferente a la forma en que piensan generalmente las personas que viven en el Oriente. Posiblemente hoy ya haya un acercamiento, ya haya cierta fusión debido a las redes sociales y que las comunicaciones son más rápidas. Pero si nos trasladamos al tiempo antiguo, la forma en la que escribía una persona que vivía en el cercano Oriente, allí en Jerusalén, en Egipto, que vivía allí en Jordania, en Arabia, eh, la forma en que esta gente pensaba era muy diferente a la forma en la que nosotros hoy pensamos. Inclusive las inclinaciones literarias, estas cosas son un tanto diferentes a como nosotros lo hacemos aquí en Occidente. Aquí en Occidente generalmente colocamos el título uno y después viene 1A y después 1A1, 1A2, 1A3 y así. Esa es la forma en que nosotros hacemos y tenemos conocimiento en el occidente de la Tierra. Cuando hablamos de algunas frases y de algunos conceptos, así como de algunas oraciones, las ideas, el contenido cultural es muy importante para el significado de las palabras, el significado de las oraciones. Y eso es lo que tenemos que considerar cuando vamos a las escrituras. Es allí como me quiero detener y decirles, por ejemplo, la número uno. Cuando hablamos de pueblo escogido de Dios, lo que debe ser entendido del pueblo escogido de Dios es que significa que le pertenece a Dios, que es suyo, es categórico. Voy al número dos, oír. Para un griego de su época, para un hebreo, el oír es escuchar y obedecer. No son separadas, como aquí en el occidente. Mira, te digo una cosa, te entra por aquí, te sale por acá. Pero un oír para un medio oriental no era así. El oír era oír y obedecer, estaban ligados. Esto es muy importante para el momento de ir a las escrituras cuando estamos escudriñando. Vamos a la segunda, más bien la tercera, que es aborrecer. En Lucas, en el capítulo 14:26, dijo el Señor Jesucristo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El concepto que se tenía para aborrecer en ese momento, cómo se manejaba en la cultura hebrea, no es el mismo aborrecer que hoy tenemos como concepto. Aquí en Occidente el aborrecer es odiar, es casi que sinónimo de odiar. Ese no es el concepto del Medio Oriental para el momento en que fue escrito. Cuando dice aquí aborrecer, eso es escoger o preferir. Escoger o preferir. Por cierto, en Romanos, en el capítulo 3, en el capítulo 9, versículo 13, dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto lo cita Pablo de la antigua escritura.
No es que lo aborreció, sino que lo escogió. Llegó a preferirlo, pero no era que lo aborrecía porque lo odiaba de muerte, porque Dios no odia a nadie. Amén. Bien, vamos al cuarto punto que tiene que ver con Jesús dijo en Mateo 10:34. Miren cómo muchas veces hemos tenido esta verdad que yo creía que era así, ¿no? Y dice, no he venido para traer paz, sino espada. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. El Señor Jesucristo dijo eso en Mateo 10:34. No he venido para traer paz, sino espada. Entonces a veces tomamos esta parte de la escritura para decir, ¿te fijas? Yo por eso soy tan categórico, yo voy, arranco cabeza. Un momento, ese no es el espíritu de la palabra, de ese comentario que hizo el Señor Jesucristo que obedecía a su época. Es un asunto cultural de esa época y nosotros tenemos que entenderla en su exacta dimensión. Jesús está utilizando un hebraísmo, una expresión de la cultura que a veces describe las consecuencias como si fueran propósitos. Las consecuencias de la venida de Jesús no siempre va a traer paz, eso es cierto. A veces va a ser espada y persecución, aunque no sea el propósito central. Este es un aporte que Proyecto Real hace a través de Vida TV para con ustedes, un hijo y una hija de Dios. Vamos con esto de precisamente Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, sin duda alguna. Pero Dios no tuvo un hijo. Es una expresión hebrea que dice que Jesús refleja su naturaleza, que estamos viendo a Dios encarnado. No es que Jesús era el Hijo porque en un momento determinado el Padre lo creó. No, no es así. Cuando se refiere al Hijo de Dios, lo que quiere resaltar el escritor acá, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, es esto, que Jesús refleja la naturaleza de Dios, que estamos viendo a Dios encarnado. Vamos al número 6. Jesús es el primogénito de la creación. ¿Cómo debe ser entendido esto? Dice, pero no en el sentido de ser el primer creado. El primogénito para nosotros, y también lo era para los medio orientales, era el primer hijo, sin duda. Pero cuando es referido a Jesús como el primogénito de la creación, quiere decir que es el que gobierna sobre la creación que él creó. El que gobierna sobre la creación que él creó. Esa es la esencia. El Padre Dios no tuvo un primer hijo con una diosa en el cielo. Eso es mitología griega. Eso es mitología griega. Así no es el asunto en la Biblia. Vamos al número 7. En Génesis 12:3 dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se lo leo acá. Dios tuvo el propósito soberano en que Dios le daría descendencia a Abraham por vía de su hijo Isaac y no Ismael, y que de allí vendría el pueblo que sería suyo, esto es Israel, para sacar de ese pueblo al Mesías, el cual salvaría a toda la humanidad. Cuando esta humanidad creyera en su Mesías Jesús. Ahí está. Vamos al número 8. Recuerde que estamos tocando la verdad de lo que yo creía. Vamos al número 8. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Eso está en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. ¿Cómo es eso del corazón de piedra? Bendito sea Dios. No solamente que habla de que te voy a dar un corazón nuevo,
Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Primero, aquí está referido cuando se dice en Ezequiel 36, versículo 26, está hablando de una promesa presentada al pueblo de Israel de que iba a haber un nuevo pacto y que en ese nuevo pacto el Espíritu Santo de Dios vendría a morar en el hombre. Estando el hombre siendo objeto de ser un vaso para que viniera el Espíritu Santo de Dios, él llega es al corazón del hombre, al espíritu del hombre. Entonces existe la posibilidad de que esa insensibilidad con la cual generalmente nosotros nos manejamos ante el mundo deje de ser insensible para convertirse en una persona sensible, obediente ante el Señor Jesucristo, ante nuestro Dios. A ver, quiero compartir algo además. Todas estas expresiones son comprendidas en el nuevo pacto presentado por promesa a Israel. El corazón generalmente se asocia a conciencia o a carácter con personalidad y también como la tendencia de nuestro libre albedrío. Quitar de vuestra carne el corazón de piedra y dar un corazón de carne es referido a que eso es posible por el ministerio del Espíritu Santo que se nos da en el nuevo pacto. Sin embargo, se habla de un proceso en el que el hombre se ajusta en obediencia a las directrices del Espíritu Santo que mora en nosotros versus lo que había antes. Pues tener un corazón de piedra se refiere al hecho de que uno ha tomado la decisión consciente de cerrarse y de no sentir nada. Ese es un corazón de piedra. Conscientemente tomamos esa decisión. Sí, y esto, es decir, es una persona que ve el sufrimiento de otros solo como un evento pasajero, el cual no le afecta ni le interesa. Él no siente nada. Bueno, me parece que muchas veces nosotros necesitamos cambiar nuestro corazón. Porque si alguien nos hace algo, nos cerramos a la posibilidad de ser sensibles y ser un instrumento en las manos del Señor. Porque eso es lo que Dios quiere en el nuevo pacto. Que nosotros seamos instrumentos de Él. Pero como a veces hemos sufrido y hemos sufrido algunas decepciones, momentos difíciles, entonces nosotros nos cerramos y nos volvemos unos insensibles, unos pensadores del yo únicamente, y no seríamos ningún instrumento en las manos del Señor, ningún canal de bendición, ninguna posibilidad de ser en esos términos. Pero Dios dice que Él va a cambiar nuestro corazón, ese corazón insensible, ese corazón de piedra. Es sí y solo sí se transforma en un corazón circuncidado, sensible, para que podamos ser los instrumentos de Dios en este y en todos los tiempos necesarios. Un corazón de carne es moldeable, tierno y sumiso, obediente, que responde correctamente a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios. Esta labor la hace por gracia el Espíritu Santo en el proceso de santificación que forma parte de la salvación. Así que el Espíritu siempre estará dispuesto. Sí, falta que yo decida. Bendito sea Dios. Ahora les voy a hablar en esta otra parte de lo que es la verdad de lo que yo creía. Del gallo de la pasión. El gallo de la pasión. Este es el punto 9. Dicen los versículos Mateo 26, 34 y 75. Marcos 14, 30 y 72. Juan 13, 38. Lucas 22 del 34 y también el 61. Más o menos estas son las palabras. Esto se lo dijo el Señor Jesucristo a Pedro. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negará 3 veces.
Y eso pasó. Sin embargo, yo he visto hasta en películas y he escuchado predicaciones y por eso y por eso la insistencia de hablar de estas cosas, aunque lo hablamos de manera sencilla y a veces hasta con, mm, a ver, de una manera simple, sin el propósito de burlarse de nadie. Yo he escuchado gallos grabados cantando, el animal que canta y, y luego viene la negación de Pedro. Lo he escuchado en predicaciones. Al principio yo creía que era así, pero después aprendí que no era así. Y es por esto que lo comparto con ustedes en este momento. El canto del gallo. Esto en el latín es galicinium. Galicinium. Este era un puesto de guardia romana para el control de las vigilias de la noche. Cambio de guardia con señal de una trompeta para el cambio de una guardia entre las 6 de la tarde y 6 de la mañana. Se sucedían 4 vigilias. Cada 3 horas se tocaba una trompeta. Se tocaba una trompeta y eso anunciaba que venía la otra guardia a las 9, a las 12, a las 3 de la mañana. Se tocaba la trompeta. ¿En dónde? En donde estaba destacada una guardia de los romanos. Y eso era tan acostumbrado que era similar a digamos, a la exactitud o a la certeza de que un gallo al amanecer cantaba. Entonces la expresión fue recogida como para verificación y certificación de la profecía que Dios le dijo al Señor Jesucristo, que lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara. Y eso pasó, pero ¿qué gallo cantó? Se tocó la trompeta en un momento determinado y antes de que se tocara esa trompeta, ya Pedro le había negado 3 veces. A eso es que se refiere. No que un animal cantó, sino se trataba de este nombre popular entre los romanos que habitaban la zona, que era el Galicinium. Galicinium. Ahora vamos a la número 10. Vamos a la número 10. La provisión a Elías por unos cuervos. Dios le mandó al pueblo de Israel a través de Elías, después de la profecía de la sequía que vendría sobre Israel. Dios le giró instrucciones a Elías para que recogiera y llegara a un lugar específico. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 3 al 6. Y dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Evidentemente, esta área donde estaba el arroyo de Querit no estaba bajo la jurisdicción de Acab, el rey para ese momento, y la esposa que se llamaba Jezabel, que por cierto después lo andaban buscando. Pero en el libro de Isaías, en el libro profético de Isaías, en el capítulo 27, versículo 27, usted va a descubrir que no se trata de cuervos como aves. También yo he escuchado predicaciones donde se habla de que los cuervos llevaban pan y llevaban carne por la mañana y por la tarde se la llevaban al profeta Elías mientras que estaba allí en la cueva. Bueno, no se trata de
de animales, sino que usted puede descubrir que en Ezequiel, perdón, 27:27, se refería al profeta, se refería a Tiro, un juicio sobre Itobel segundo, el rey de Tiro, Itobel segundo. Y entonces allá hay una explicación que es obvia, lógica y entendible. Y en especial lo que dice en el verso 27. Dice así: tu riqueza, tu mercadería, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos los hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, serán en medio de los mares el día de tu caída. Caerán en medio de los mares el día de tu caída. Los agentes de tus negocios son comerciantes en otras versiones. Son comerciantes. Los agentes de tus negocios. Y esto se traduce en la versión Reina Valera como cuervo. Pero no se trata de eso. Se trata de comerciantes. Muchos hablan inclusive que se vestían, que tenían la costumbre de vestirse oscuramente. Entonces por eso le decían los cuervos. Eso se llama Orebim. Orebim. Orebim se traduce como cuervo, pero esos Orebim son los agentes de negociantes, vamos a decir, los comerciantes que tenía Tiro, y que manejaba el rey, al cual se le estaba haciendo una profecía con un juicio. De allí se desprende el que nosotros podamos entender de que los cuervos a los que se está refiriendo el Orebim, que aparece también en Primera de Reyes capítulo 17, versos 3 al 6, no son cuervos de animales, son comerciantes. Dios utilizó a unas personas que eran de Tiro en un momento determinado. No tenía por qué hacerlo, pero Dios le plació que esas personas, esos comerciantes, en un momento determinado, le llevaran pan y carne a Elías en la mañana y en la tarde mientras estaba resguardado ahí cerca de Enquerí. ¿Qué le parece? Bueno, yo aprendí esto y yo dije, no, yo tengo que compartirlo con mis hermanos. Eso hace años que yo lo aprendí. Pero es que ahora es cuando se me vienen sumando algunas cosas y yo dije, no, yo voy a escribir por lo menos 10 puntos y los voy a compartir con mis hermanos de Vida TV. Si usted lo recibe con gozo yo me siento de poderlo haber compartido con usted. Será en otra ocasión, porque ahora nos vamos a detener en los comentarios, en la explicación sencilla que tenemos para esta ocasión, para que nosotros en otra ocasión podamos hacer la entrega de otro cargamento de ricas bendiciones. @Vida TV Play es la forma en la que usted puede abordarnos a través de las diferentes redes sociales, a través de las diferentes plataformas que nos ofrecen las redes sociales. De manera pues que usted pueda darle, como hasta ahora le ha estado dando me gusta, like. Y entonces esto hace posible que nosotros podamos ir más lejos y nuestro cometido se vea contraprestado con una calidad de personas que dicen me gusta y muchas vistas. Por ahora tenemos una buena cantidad de vistas y de me gustas, de like, de las cuales nos sentimos gozosos, felices y deseosos de compartir más de lo que Dios pone como peso en nuestros corazones. Así que el Señor me lo bendiga en su